Hola, muy buenos días, espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Sonia y vengo a traerles en esta mañana un pedacito de lectura del deseado de todas las gentes de Elena G. de White. Y estamos leyendo El pueblo elegido. ¡Qué hermoso! Vamos a aprender mucho sobre el pueblo de Israel y nos va a dejar muchas enseñanzas para los días de hoy, para que nosotros no repitamos los mismos errores que tuvo el pueblo de Israel. Vamos a continuar leyendo. Por el cautiverio babilónico, los israelitas fueron curados eficazmente de la adoración de las imágenes esculpidas. ¿Qué pasaba? Si nosotros vamos a Éxodo 20, nos vamos a encontrar que allí en la Biblia están los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, que escribió con su dedo en una piedra. Y allí dice, en uno de sus mandamientos, que no adorarás ni harás imagen, ni te postrarás delante de ella. ¿Por qué Dios no quería que nos hagamos imagen ni nos postráramos para adorarla? Porque el Señor no quiere ese tipo de adoración. Nuestra adoración debe ser personal, debe ser individual. Debemos postrarnos en nuestras rodillas y orarle al Señor sin hacernos ningún tipo de imagen de lo que está en el cielo ni debajo en la tierra. Durante los siglos que siguieron, sufrieron por la opresión de enemigos paganos, hasta que se arraigó en ellos la convicción de que su prosperidad dependía de su obediencia a la ley de Dios. Pero en el caso de muchos del pueblo, la obediencia no era impulsada por el amor. El motivo era egoísta. Rendían un servicio externo a Dios como medio de alcanzar la grandeza nacional. No llegaron a ser la luz del mundo, sino que se aislaron del mundo a fin de rehuir la tentación de la idolatría. En las instrucciones dadas por medio de Moisés, Dios había impuesto restricciones a su asociación con los idólatras, pero esta enseñanza había sido falsamente interpretada. Estaba destinada a impedir que ellos se conformasen a las prácticas de los paganos, pero la usaron para edificar un muro de separación entre Israel y todas las demás naciones. Los judíos consideraban a Jerusalén como su cielo y sentían verdaderamente celos de que el Señor manifestase misericordia a los gentiles. Después de regresar de Babilonia, dedicaron mucha atención a la instrucción religiosa. Por todo el país se erigieron sinagogas en las cuales los sacerdotes y escribas explicaban la ley, y se establecieron escuelas donde se profesaba enseñar los principios de la justicia, juntamente con las artes y las ciencias. Pero estos medios se corrompieron. Durante el cautiverio, muchos del pueblo habían recibido ideas y costumbres paganas, y éstas penetraron en su ceremonial religioso. En muchas cosas se conformaban a las prácticas de los idólatras. Al apartarse de Dios, los judíos perdieron de vista mucho de lo que enseñaba el ritual. Este ritual había sido instituido por Cristo mismo. En todas sus partes era un símbolo de Él y había estado lleno de vitalidad y hermosura espiritual. Pero los judíos perdieron la vida espiritual de sus ceremonias y se aferraron a las formas muertas. Confiaban en los sacrificios y los ritos mismos en vez de confiar en aquel a quien éstos señalaban. A fin de reemplazar lo que habían perdido, los sacerdotes y rabinos multiplicaron los requerimientos de su invención, y cuanto más rígidos se volvían,
tanto menos del amor de Dios manifestaban. Medían su santidad por la multitud de sus ceremonias. Miren ustedes, o sea que medían la santidad por la cantidad de ceremonias, mientras que su corazón estaba lleno de orgullo e hipocresía. Con todas sus minuciosas y gravosas órdenes, era imposible guardar la ley. Los que deseaban servir a Dios y trataban de observar los preceptos rabínicos luchaban bajo una pesada carga. No podían hallar descanso de las acusaciones de una conciencia perturbada. Así Satanás obraba. ¿Para qué? Para desalentar al pueblo, para rebajar su concepto del carácter de Dios y para hacer despreciar la fe de Israel. Esperaba demostrar lo que había sostenido cuando se reveló en el cielo, a saber que los requerimientos de Dios eran injustos y no podían ser obedecidos. Aún Israel declaraba no guardaba la ley. Aunque los judíos deseaban el advenimiento del Mesías, no tenían un verdadero concepto de su misión. No buscaban la redención del pecado, sino la liberación de los romanos. Esperaban que el Mesías vendría como conquistador para quebrantar el poder del opresor y exaltar a Israel al dominio universal. Así se iban preparando para rechazar al Salvador. En el tiempo del nacimiento de Cristo, la nación estaba atascando el freno bajo sus amos extranjeros y la atormentaba la disensión interna. Se les había permitido a los judíos conservar la forma de un gobierno separado, pero nada podía disfrazar el hecho de que estaban bajo el yugo de Roma, ni avenirlos a la restricción de su poder. Los romanos reclamaban el derecho de nombrar o remover al sumo sacerdote, y este cargo se conseguía con frecuencia por el fraude, el cohecho y aún el homicidio. Así, el sacerdocio se volvía cada vez más corrompido. Sin embargo, los sacerdotes poseían aún gran poder y lo empleaban con fines egoístas y mercenarios. El pueblo estaba sujeto a sus exigencias despiadadas y también a los gravosos impuestos de los romanos. Este estado de cosas ocasionaba extenso descontento. Los estallidos populares eran frecuentes, la codicia y la violencia, la desconfianza y la apatía espiritual, el odio a los romanos y el orgullo nacional y espiritual inducían a los judíos a seguir adhiriéndose rigurosamente a sus formas de culto. Los sacerdotes trataban de mantener una reputación de santidad atendiendo escrupulosamente a las ceremonias religiosas. El pueblo, en sus tinieblas y opresión, y los gobernantes sedientos de poder anhelaban la venida de aquel que vencería a sus enemigos y devolvería el reino a Israel. Habían estudiado las profecías, pero sin percepción espiritual. Así habían pasado por alto aquellos pasajes que señalaban la humillación de Cristo en su primer advenimiento y aplicaban mal lo que hablaban de la gloria de su segunda venida. El orgullo oscurecía su visión. Interpretaban las profecías de acuerdo con sus deseos egoístas. Terrible todo esto que hemos aprendido del pueblo de Israel. Me despido hasta mañana. Ya terminamos con este capítulo que fue muy cortito y vamos a comenzar con el cumplimiento del tiempo. Les deseo que tengan un hermoso día y que puedan meditar en estas palabras. Que el Señor los bendiga.